Todos, en algún momento, hemos recibido o una noticia o un regalo que nos ha cambiado la vida. Y una vez lo recibimos, queremos contarle a esa persona allegada, a ese ser querido, y por eso vamos inmediatamente y lo compartimos con nuestra familia y con los amigos. Es por eso que nosotros, que ya hemos recibido un mensaje, un regalo, el regalo de la salvación, tenemos que ir y contarlo a los demás. Bienvenidos a esta lección número 13, que titula Ve y cuéntalo. Llegó el momento para que cuentes esa linda noticia y ese lindo mensaje que hay en tu corazón. Quiero darle la bienvenida a Vanessa, que nos acompaña en este momento. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pastor, y a todos los que nos están viendo, muy buenas noches, buenos días, en la hora que nos estén viendo. Qué gusto estar aquí con ustedes y me encuentro muy bien y feliz. Bueno, bienvenida, y queremos también darle la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿qué tal? Excelente, gracias a Dios. Muy Gracias por bien. acompañarnos. Contento de estar. Triste porque acabamos la temporada, pero muy feliz por todo lo que hemos aprendido, la verdad. Así Muy es. feliz. Muchas lecciones que sin lugar a duda nos ha permitido crecer en nuestra vida espiritual. Melanie, ¿qué tal? Bien, pastor, contenta porque hoy tenemos el paquete completo. Sí, porque hoy vamos a dar un recorrido rápido de lo que ha sido las dos elecciones anteriores y, por supuesto, rematar con la número 13, que viene con mucha carnita, con muchas cosas bonitas, es decir, sólida, y con un llamado importante. Y empecemos. Quiero empezar desarrollando la siguiente idea. La verdad y el mensaje completo que tenemos hoy como iglesia no se ha forjado y no se ha dado de un día para otro. No. Hemos durado años, décadas, para llegar hasta donde la iglesia ha llegado en este momento. Es decir, que nuestros pioneros trabajaron arduamente y Dios comenzó a revelar lo que fue el sábado, la reforma pro salud, La comenzó a deidad. Los revelar el tema diezmos. de la misión, del evangelismo, pero en el transcurso de unos años, hoy somos privilegiados, chicos. Así es, y es interesante ver que ha sido un forjamiento evolutivo, por así decirlo. Sí, porque aunque suene un poquito raro decirlo, pero nuestra iglesia y nuestras creencias fueron fundamentadas bajo ideas y creencias de otras iglesias. Ujú. ¿Sí? O sea, se tomó la verdad de aquí, se tomó la verdad de aquí, se tomó la verdad de aquí, obviamente todo respaldado con respecto a la Biblia, ¿cierto? Se tomó la verdad ni siquiera de una iglesia, sino de una hermanita con respecto a lo del sábado, una hermana que fue donde el pastor al terminar el culto y le dijo, pastor, yo acabo de leer que la Biblia dice que el día de reposo es el sábado. El pastor dijo, oiga, sí, empezaron a estudiar y ahora esa es una de las principales razones por las cuales nos llamamos adventistas del séptimo día. Entonces es ver cómo tomamos o tomaron nuestros pioneros de diferentes partes bajo la guianza, obviamente, del Espíritu Santo para poder forjar lo que es ahora nuestra herencia, que es como se llama el repaso de la lección de esta temporada, y lo que es nuestra identidad. Y siento que eso le da una garantía, o a mí me da una garantía de, hey, estoy en una iglesia que predica la verdad. Porque si esto no estuviese hablado por Dios, en algún momento se tendría que caer o algo así, pero imagínate hace cuántos años viene. Y lo que tú dices, yo siento que se refuerza es que ellos todo lo hacían tal cual a lo que decía la Biblia. Y es en lo que nosotros nos enfocamos, que nuestro único manual es la Biblia. Claro, instruidos por Dios, primeramente. Estar donde estamos le ha costado a Dios y le ha costado a muchos pioneros su vida entera, sus recursos y hasta sangre que se ha derramado. Hoy tenemos que mirar hacia atrás y darle gracias a Dios por las personas que lo han dado todo para que hoy gocemos de buenos templos, hoy gocemos de buenas melodías, de cánticos, que hoy tengamos todo el engranaje que la iglesia tiene, sencillamente ha sido inspirado por Dios, chicos. Así es, pastor. Y hay un nombre que se le daba a la iglesia adventista en algún momento de la historia y que se ha perdido lastimosamente, y es la iglesia del libro. O sea, un poquito argumentando lo que tú mencionabas, ¿no? Toda nuestra base, la base de la iglesia como tal, está en la Biblia.
O sea, nuestra base es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. No miramos a la Biblia como un fundamento que está en páginas, no. Nuestra base es Dios. Es Dios quien guía esta iglesia, es Dios la base de esta iglesia y es Dios que nos da un llamado a nosotros, que lo vimos precisamente en el estudio, y el cual debemos ejercer. Y para meternos un poquito ya en esto, o no sé, para meternos en la lección de esta semana, el pastor decía algo muy interesante y es que nos han dejado propiedades, incluso escuelas y demás cosas que en su momento ellos como misioneros, cumpliendo esa misión, llegaron a dejar. Y me gustaba mucho como esa parte de, uy, cuando hablamos de nuestra herencia, va más allá de esa herencia de una propiedad o algo así, sino de esa herencia de que personas tan estudiosas y tan conectadas con Dios para poder llevar un mensaje y como tan preocupadas por llevar ese mensaje. Sí, y me parece algo muy bonito, ¿no? El liderazgo. O sea, el liderazgo que ha tenido desde hace tiempo hasta hoy no se ha perdido, no se ha perdido ese vigor con el que hacemos las cosas y no se ha perdido el vigor de la tarea que nosotros tenemos, nuestra misión que decía Santi, la misión de predicar el evangelio, que era lo que hablábamos y estudiábamos esta semana. Por supuesto, pero Santiago decía algo. Se ha perdido un poco ese apodo que nos tenían antes, que era la iglesia del libro. ¿Saben por qué se ha perdido? Y quiero decirle a todos los que nos están en este momento sintonizando y viendo, se ha perdido porque a la luz de las velas, nuestros pioneros se demoraban noches enteras estudiando un texto. Y hasta que el Espíritu Santo nos revelara la realidad exacta y profunda del texto, ellos no dejaban de estudiarlo. Entonces tenemos hoy día un mensaje tan completo, tan entero, que decimos, bueno, ya lo sabemos o lo entendemos y nos despreocupamos un poquito en ese estudio profundo de la Biblia. Y esto es un llamado, mis queridos chicos. Ha llegado un momento para que juntos levantemos el estandarte de la verdad y el libro, este libro poderoso, porque aunque tenemos un mensaje muy completo y es que vale la pena hacer como un recorderis de estas 12 lecciones anteriormente estudiadas. A mí me gustó mucho y quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué le impactó de cada lección. A mí, por ejemplo, me gustó una de todas, que es el mensaje de salud. Me impactó saber que nuestros pioneros, algunos de ellos comieron carnita de cerdo, algunos de ellos Fumaban. se metían su tabaquito para aguantar las jornadas. Entonces me impactó que cómo Dios nos recibe como estamos y hoy Dios te recibe como tú eres, pero que Dios te va revelando la verdad y te va transformando progresivamente. Y quiero escucharles qué les impactó y qué lección pueden sacar de las anteriores. Bueno, me gustó mucho donde decía como organizados para servir. Me parecía muy interesante que parte de nuestra misión es llevar como ese estandarte que Jesús vino y mostró aquí y que nosotros estamos hechos para servir a los demás. A Bien. mí me llamó bastante la atención la que se enfocó en el sábado. ¿Por qué? Porque me amplió el panorama y me hizo dar cuenta que en el cumplimiento del sábado, en la adoración, bueno, más allá del cumplir del sábado es la adoración de mi persona hacia Dios. Entonces, en esa adoración se cumple absolutamente todo. Se cumplen los 10 mandamientos, se cumple la misión de yo ir a predicar, se cumple la misión de yo servir a las demás personas, se cumple la misión de yo poner a Dios en primer lugar, se cumple el mandato de cuando Dios dijo, acuérdate, o sea, cuando yo guardo el sábado como Dios quiere que yo lo guarde, estoy más cerca del cielo. Entonces, para mí esa lección fue muy bonita. Muy bien. A mí la que más me gustó fue la lección número 11, que es la lección que habla del servicio. Es muy bonito ver que es tan fácil servir y no hay que ir tan lejos, sino con los que tenemos cerca. Y hay un dicho muy popular que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, eso es muy bonito cómo podemos llevar el evangelio a personas sin necesidad de ir de una vez diciendo, es que soy cristiano. No, con el hecho de servir y marcar una diferencia, con eso Así cumplimos es, la misión. Melanie. Y yo quiero cerrar ese corto repaso, lo que nos impactó, mencionando una más.
Y es que cuando hablamos de todo lo que tenía que ver con el santuario, nuestros pioneros se enfocaron tanto en santuario, en Sado, que hubo un momento que perdieron de vista lo más importante, que es la cruz. ¿Recuerdas, Santiago, que eso Ujú. tú lo dirigiste en uno de nuestros episodios y eso me impactó? A veces nos vamos tanto a como la doctrina que nos olvidamos el centro de la doctrina. Y quiero preguntarle a ustedes que están aquí y a ustedes que están allí, ¿cuál es el centro del sábado, del santuario, de la profecía para cada uno de nosotros? Jesús. Jesús. Debería ser Debería ser Jesús, Jesús. porque ahí es donde entramos en el error de ir a la parte teórica, de ir a la traducción, que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, esto, esto. Ahí es donde entramos a las tradiciones, a la cultura, a lo que yo creo que está bien. Y no, Y el se convierte centro en de un todo, fanatismo. Al exacto, fin y al cabo. el centro de todo es Jesús. Y por ende debemos tener un equilibrio. Debemos saber en qué hemos creído, pero a través del escrito está. Y también centrados en que todo eso vale la pena cuando Cristo está dirigiendo mi vida. Tantos cristianos que son y tienen celo por Jehová. Y a través de ese celo han hecho daño a la misma iglesia y a los mismos miembros y a los chicos. No es que yo tengo celo por Jehová y usted con esos tenis blancos no se me sube a plataforma porque tengo celo por Jehová. Entonces defendemos a veces tanto los esquemas, los protocolos o la doctrina que nos olvidamos el centro de la doctrina, que es Cristo Jesús, y actuar con misericordia, con bondad, como Dios actúa y como el mismo Jesús nos enseñó. Y quiero colocar y sentar esta tesis. La iglesia adventista del séptimo día, usted y yo, nacimos a través de Mateo 28. Y quiero leerlo para ustedes. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia nace a través de este fundamento. ¿Por qué nace la iglesia entonces? Por esa gran comisión que aquí nos está diciendo. Y de hecho decía la lección que hacía parte de una comprensión correcta de Mateo 28. Y me parece muy interesante como traerlo acá, que dice la gran comisión. Y a veces olvidamos una letra y hacemos la gran omisión. Y yo siento que deberíamos olvidar dos letras para hacer Omisión. la gran misión. Así es. Muy bien. Santi, yo quiero preguntarte a ti, mira, cuando hablamos que las raíces de nuestra iglesia es justamente ir a ser discípulos, ir a las naciones, ¿crees tú que hoy por hoy nuestros chicos, nuestros jóvenes, estamos dispuestos a ir a donde Dios nos envíe? Es un gran reto. Es un gran reto, ¿por qué? Porque se nos ha enseñado durante varios tiempos o tenemos la tradición de que solo hay ciertas formas de ir, solo hay ciertas formas de cumplir esa gran comisión. Pero si vamos más allá, y a lo que también se enfocaba el estudio del cual estamos hablando, es que hay diferentes formas de poder transmitir el mensaje. El mensaje es que Jesús vino, murió, resucitó y volverá por segunda vez. Lo que tú mencionabas, algo tan bueno, algo tan hermoso, Hay que contarlo. hay que contarlo, no nos podemos quedar callados. Ahora, Vanessa lo enfocaba por otro lado. Si tú sabes que a tu papá le va a pasar algo malo, si tú sabes que a tu papá lo van a robar saliendo de la casa, tú le vas a decir, no salgas, ¿cierto? Si nosotros sabemos que se viene un día de juicio, se viene un día en el cual Dios va a llamar a los justos y a los malos y les va a dar a cada uno según su recompensa, ¿cierto? Según lo que haya hecho. Nosotros tenemos la obligación moral y me atrevería a decir hasta legal. Ajá, Nosotros sería tenemos la obligación, irresponsable. por así decirlo, legal, tenemos la responsabilidad de decirle, oiga, pilas porque va a pasar esto, Jesús viene por segunda vez. Entonces, más que no estemos cumpliendo esta comisión, es que de pronto no hemos encontrado en cómo cumplir esa gran comisión. Y la lección lo enfocaba hacia eso, busca la forma, pero búscala, halla y hazlo. Predica. ¿Sabes también qué pasa un poco con los jóvenes de hoy en día, pastor? Que nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort.
Entonces nosotros estamos cómodos con lo que tenemos, no vemos que pasa nada, ni hay ningún peligro si vamos y llevamos el evangelio, pero tenemos tantas cosas, lo que dice Santi, a veces pensamos que ir es pararse del mueble, ir, salir con el libro negro bajo el brazo y ir a predicar puerta por puerta, pero es que ahora tenemos tantos medios, Hay nos muchas rodeamos formas, de tantas métodos personas y estrategias. y pensamos que ir es tomar un avión hasta Asia y llegar allá a predicarle a todo el mundo. No, y se nos olvida que es que aquí alrededor no tenemos que ir tan lejos, en nuestra propia casa, con nuestros propios amigos, en nuestra universidad, donde nos rodeamos en nuestro entorno, normalmente lo podemos hacer y solo con testimonio. Bien, y nuestra iglesia lo tiene claro porque, por ejemplo, 10 años después de que la iglesia adventista se conformara, se fundara en 1863, 10 años después, envió la iglesia el primer misionero a Suiza, J.N. Andrews. Y a mí me impacta como un hombre con sus 2 hijos agarra su maleta, se embarca y se va fuera de su zona de confort, como bien lo plantea Melissa. Y súmale, pastor, que sí, coge a sus 2 hijos, pero es que viene de la muerte de la esposa. O sea, está viudo. Sí, yo a veces empiezo a imaginarme todo eso. Y es un hombre viudo con sus 2 hijitos, llevaba 2 años, o sea, pasando ese luto, pero aún así le dice adiós. Ok, aquí estoy cómodo, estoy bien, pero nos salimos de esta zona de confort y voy a cumplir tu misión. Y recordemos que aparte de eso, antes de eso, había una disputa y una pelea. Bueno, ¿será que vamos a predicar? ¿No vamos a predicar? No, el mensaje es solo para nosotros, no hay que compartirlo. Eran como envidiosos y eso es otro de los factores por los cuales no se cumple la gran comisión, porque creemos que esto tan bonito es de nosotros, ¿cierto? Que la otra persona que es más pecadora que yo no merece el reino de los cielos, solo lo merezco yo, porque yo me lo he ganado, los demás no. Entonces debemos también caer en cuenta de que el reino de los cielos, el mensaje, el evangelio es para todo el mundo. Sí, y mira que eso era algo que le pasaba a los judíos, ¿no? Los judíos y los gentiles se odiaban a morir, era una guerra intermitente, ¿no? Entonces ellos creían que el evangelio y la razón o el mensaje de salvación era solamente para el pueblo judío. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino a esta tierra? Pues fue romper esa barrera, esa división y demostrarnos que en realidad el amor, el mensaje, todo era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Y fue, o no sé si es aún, algo que es difícil de aceptar. Y nos pasa a nosotros, es como nos queremos quedar con esa verdad solamente para nosotros, parecemos el mar muerto. O sea, recibimos y recibimos y recibimos y nos quedamos con todo nosotros. Y no, Y qué difícil es tomar la iniciativa de Juan N. Uy, Andrews, muy, ¿cierto? muy duro. O sea, de dejar lo que tú mencionabas, dejar el duelo, ignorar el duelo porque había cosas más importantes que hacer, que era predicar el evangelio. Es decir, que tenían arraigada la idea y la convicción en su corazón y en su mente, debemos predicar. Cuando ellos llegan allí a Suiza, ellos organizan una editorial porque decía, tenemos que utilizar la mejor manera para compartir este mensaje que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál era la mejor manera en ese momento? A través de la publicación. Entonces, hoy tenemos que hacer una analogía. Si en ese momento J.N. Andrews en Suiza, con sus 2 hijos, buscaron la mejor manera de compartir su mensaje, el mensaje que Dios le ha dado a su corazón de salvación, compartirlo, y ellos dijeron, la imprenta, la editorial, nosotros hoy como jóvenes, como pueblo, ¿cuál es la mejor manera para utilizar y llevar esta buena nueva que me ha alcanzado y que me ha salvado a mí? ¿Cuál sería esa mejor manera? En, ¿Qué teo- podemos utilizar hoy? en teoría serían las telecomunicaciones, Nuestras redes el sociales. internet, las redes sociales. Así es. Jesús utilizó las parábolas, que era la forma En su momento. innovadora, chévere de transmitir un mensaje. Lo que tú decías, Juan N. Andrews, Elena G. White, Jaime White, cuando también montaron la imprenta en Estados Unidos, usaron esa forma para predicar del evangelio. Pablo usaba cartas para predicar el evangelio. Y ahora nosotros debemos usar todas las herramientas Me gusta habidas eso. y por haber para predicar el evangelio. No solamente la internet, no, todo. Todas las Absolutamente formas todas las formas posibles. existentes posibles para poder predicar. Uno cree que compartiendo algo, algún video y demás, no hace mucho, pero en realidad se hace mucho. Hace poco les voy a contar, me robaron el celular, no sé qué, y una amiga en su momento pues yo estaba recolectando como un dinero para ayudarle a un amigo y
yo simplemente lo publiqué en mi red social, ella no me pudo ayudar, pero ella publicó esa ayuda en su red social y muchas personas, contactos de ella, quisieron ayudarme porque ella lo publicó y yo decía, wow, uno cree que no te ven, que no ven esas cosas, pero si con algo, digamos, pasajero, ayudaron, cuanto más con este mensaje que es tan importante, no vamos a publicar, ayudar, pero siento que es importante no quedarnos ahí, porque JN Andrews sí, hubo la publicación de más, pero él era demasiado estudioso, era tan estudioso que hay una universidad en honor a él, Andrews, La porque Universidad era de Andrews en demasiado Estados estudioso de Unidos. la Biblia. Sí, mira que a mí me pasa algo muy curioso, yo soy profe. Entonces, pues, en realidad, metida al celular en las redes sociales me cuesta mucho. Primero por iniciativa propia y segundo porque tengo otras cosas por hacer. Pero aprovecho ese tiempo que tengo con mis chiquitos y a la primera hora hacemos una oración. Y entonces ellos están acostumbrados a rezar, el nombre del Padre, el Hijo. Entonces yo les cambié su modo de orar y entonces yo llego a la clase y yo, ¿Do you have any petition this morning? Because la clase es en inglés. Y ellos me entienden y me dan peticiones todos los días. Y un día teníamos un programa en el colegio y yo me salté ese momento de oración y me dijeron, Miss, y peticiones en esta mañana. Y yo, Dios mío, perdóname. Y volvimos y las hicimos. Y ellos en serio hablan desde su corazoncito y les pongo canciones cristianas para niños y les encantan. Y es, Miss, pónganos Sansón. Y ya les gusta. Y entonces es algo muy pequeñito que uno puede hacer en el entorno diario. En Porque es nuestras tu labores. forma y tu método para ti en Es tu mi contexto, medio, en tu contexto. exactamente. Yo quiero contarles que antes de recibir este mensaje adventista en mi corazón, yo era instructor de aeróbicos y cuando yo acepté a Jesús, me bauticé, yo dije, ¿para qué me sirve esto? Y lo guardé durante mucho tiempo y cuando fui a la universidad a estudiar, me dijeron, aquí no enseñamos eso. Hasta que un día yo tomé un bafle, me fui para una plaza y empecé a dar aeróbicos gratis a la gente. Entonces la gente llegaba y producto de eso mucha gente fue evangelizada y 3 familias se bautizaron. Entonces yo dije, esto es un método que puedo utilizar y aquí, en este lugar también lo hago. Entonces, ¿cuál es tu método? Mi querido joven que estás allí, mi querido amigo, ¿cuál es tu método en tu contexto, en tu cultura, en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer a partir de las herramientas que Dios te ha dado y los talentos que Dios también te ha entregado? Esto me da pie, chicos, para mencionar también una publicación que Jaime White hizo en 1852 en la revista Review and Herald. Él dijo, se necesitan dentro de este país misioneros para el oeste. Cuando él publicó eso, salieron muchas familias de Nueva Inglaterra y de Nueva York diciendo, nosotros nos vamos para allá. ¡Wow! Cuando en esta semana estudiamos ese episodio, esa historia, yo decía, Dios mío, esta gente estaba dispuesta y sigo haciéndome la misma pregunta y quiero compartirles la misma pregunta a ustedes. Hoy por hoy, ¿será que hay jóvenes dispuestos a irse de misioneros dentro del mismo país? Y quiero preguntarte a ti, si Dios hoy te hace un llamado y te dice, te necesito una semana, 6 meses, un año, aquí en el sur, en Cauca, en el Caquetá, para que vayas de misionero, ¿tú estarías dispuesto a dejar tu zona de confort e ir? Qué difícil, es difícil, ¿no? Porque tomar esa decisión de dejar trabajo, dejar familia, dejar estudios, dejar mi progreso personal por ir donde hay gente que no conozco, cultura donde no conozco, a predicar, es difícil. Sí hay personas y el llamado es para que nosotros podamos predicarlo, pero antes que eso debemos soltar mentalmente el paradigma que tenemos de que hay alguien al que le están pagando por hacer eso. Porque al momento en que yo pienso así, hay alguien al que le están pagando por hacer eso, me quito toda responsabilidad, ¿cierto? Y es algo que mencionaba el estudio del cual estamos hablando. No solamente a los pastores porque les pagan, ellos son los únicos responsables ante el cielo de predicar, no. Nosotros recibimos ya este llamado, esta misión, somos responsables de hacerlo, ¿sí? Entonces es dejar ese estigma de que a alguien le están pagando, hay plata para eso está conformada las organizaciones, a ellos les pagan. No, o sea, debemos nosotros
personificarnos del llamado que Dios nos está haciendo de predicar el evangelio y hacerlo como tal, como tú. Me parece muy bonito lo que tú haces con el tema de los niños y hay diferentes formas. Sé que, por ejemplo, tú haces parte de GYC, salen en algunos grupos, predican en algunos lugares y hay que buscar la forma, hay que buscar el método, no necesariamente tiene que ser el mismo, pararse en plataforma, ir a estudios bíblicos. No todos aquí son profesores de inglés y pueden tener esa interacción con niños. Yo no lo tendría, ¿cierto? Soy malo para los niños, ¿cierto? Claro, para el inglés también. Y malo para el inglés, exacto. Verá. Pero es buscar la forma de cómo predicar. Ahora, con mi familia, ¿cierto? Porque muchas veces nos centramos afuera, pero ¿cómo está mi Se nos entorno olvida el familiar? ¿Será entorno. que ellos ya saben que soy adventista? ¿Saben en qué creo? También preguntarnos eso. Y tú decías como que es difícil y demás, pero no es imposible. Entonces, para quien nos ve y nos escucha, yo he participado en algunos momentos, en algunos pasaportes misioneros o en algunas partes misioneras, y es algo que yo a veces me digo como, ¿será que esto es egoísta? Porque yo lo hago y siento algo tan bonito y digo, lo estoy haciendo es por mí, porque siento como una paz, como una alegría de ir a servir a otras personas, de poder llevar ese mensaje a otras personas. Y a veces siento como que a mí me hace falta mucha fe, porque si tuviera esa confianza en Dios, dejaría todo e iría a servirle a cualquier parte. Sin embargo, Santi ha dicho algo muy importante. Para ser misionero no necesariamente tienes que ir al Putumayo, digamos aquí hablando de Colombia, al Putumayo, al Amazonas, no necesariamente. Si lo puedes hacer, qué bendición. Pero es que tienes alrededor a muchas personas a las cuales tú puedes llevar ese mensaje. Y adicional, también puedes apoyar muchas misiones con los recursos o con lo que Dios te ha bendecido. Tú bendices para bendecir. Sí, mira que yo justo estudiándole, bueno, haciendo el estudio, yo me hacía esa pregunta que tú haces, pastor. ¿Será que sí estamos listos para dejarlo todo? Y yo dije, ¿cuál sería la razón por la cual no dejarlo todo sabiendo que lo que me va a esperar, mi galardón va a ser mucho más grande? Entonces yo decía, pues a veces nos aferramos mucho como jóvenes, ¿no? A las pequeñas cosas, porque en realidad son cosas pequeñas que nos atan. Es que logré esto, es que hasta ahora estoy empezando tal cosa, no lo puedo dejar. Pero te has puesto a pensar en lo que te espera. Y cuando Jesús resucitó, Él no hizo ningún milagro de los que hacía mientras tenía su ministerio público. Jesús resucita y lo único que Él hace y se dedica a hacer es decirle a sus discípulos y encargarle la gran comisión: id a todas las naciones, haced discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me impresiona que Jesús se enfocó, después de que resucitó, en darle la misión a su pueblo, a su iglesia. Hoy nosotros somos la iglesia de Dios, somos los discípulos de Dios y tenemos que ir y contarle al mundo. Si usted tiene la posibilidad de ir a África, Europa, Oceanía, pues chévere. Y si no, decirle al vecino, el que está al piecito suyo, decirle a su compañero de trabajo: Dios te ama, Dios te necesita y Dios quiere salvarte. Eso lo tenemos que hacer ahora nosotros, que somos la voz de Jesús. Y qué grato privilegio es cerrar este capítulo, este episodio, recordando esa misión. Yo quiero que Vanessa nos cuente cómo recibe este llamado de Jesús y cómo tú compartes este llamado con las personas que en este momento nos están viendo y están conectados. Pastor, Dios ha sido muy lindo desde que yo tenía 10 años. Creo que empezamos, digamos, en la iglesia. Pero cuando uno es pequeño y demás, está en la iglesia y crees que ya lo tienes todo, ¿sí? Porque ya estás en la iglesia. Pero siento que es en ese momento de conexión con Dios, ya siendo vieja, con más años, que hay un cambio de chip, hay un clic que te hace realmente conectarte con Dios y decir, espérame, yo tengo que ir más allá de lo que yo ya sé. Y bueno, me va a salir de la pregunta, pastor. Sé que ya es la conclusión, pero me va a salir de la pregunta porque es importante que no creas que ya estás en la iglesia, ya lo tienes todo. No, estás en la iglesia y vas a hacer que otras personas también puedan llegar a liderar, si eres un líder, como tú lo estás haciendo. Entonces, siento que una de las cosas que me motivó a hacerlo es que uno de mis líderes dijo, ven, tú también puedes ser un líder.
Muy bien. Y eso hizo que yo me motivara, ven, yo puedo ser un líder y puedo ayudar a que otros sean líderes para que así esta cadena sea más grande y podamos predicar Y hacer un mayor el mensaje. impacto. Así es. Santiago, ¿qué le diría a los jóvenes que no encuentran cómo compartir ese mensaje que ellos ya han recibido y tienen en su corazón? Hay un dicho muy popular que dice, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Con el evangelio sucede de la misma forma, pero un poquito más allá. Si la vida te da limones, si Dios te da limones, no solamente aprende a hacer limonada, aprende a hacer un postre de limón, un pie de limón, galletas de limón, ¿cierto? Helado de limón, refresco de limón, ¿cierto? Muchas cosas con limón. Lo mismo es el evangelio, no solamente podemos predicar con limonadas, ¿no? Podemos predicar de muchas formas. Hay formas muy divertidas de predicar, por ejemplo, impactos sociales, ¿cierto? Entonces es buscar la forma en la que tú te sientas conectado, la forma o en lo que tú crees que eres bueno y hacerlo. No se le está pidiendo que sean resultados de 10 almas al año, no. Nada más con que otra persona conozca del Dios en el que tú crees de esta forma creativa, divertida, llámalo redes sociales, llámalo viajes, llámalo regalar libros, llámalo dar regalos en época navideña, ¿por qué no? Llámalo como lo quieras llamar, dar comida. Es que otras personas conozcan del Jesús que vino, murió por nosotros y va a volver por segunda vez. Así es. Melanie, si no pudieses viajar a África, a Asia, tal vez a otro país, a compartir este mensaje y ser una misionera, ¿cómo serías una misionera aquí en tu pueblo, en tu ciudad, con tu gente? Bueno, creo que es fácil y pues teniendo en cuenta Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si me personifico, o como diría, así como me apodero de ese versículo, creo que es algo que me fluiría. Entonces lo haría con mi entorno enseñando, ya que es mi profesión, cantando, ya que es mi talento, sirviendo, ya que me encanta servir. Entonces no tendría que ir tan lejos y con solo personalidad y con solo testimonio, creo que estaría podrías cumpliendo hacer. la misión, sí. O seréis misioneros Ay, o no no seréis seréis nada. nada. Tu llamado y el llamado que Dios está compartiendo a través de esta lección es: tú tienes que vivir y predicar cada segundo, a cada minuto, a cada espacio y bajo cualquier circunstancia. Llegó el momento para que te levantes como joven, como adulto mayor, no importa tu edad, no importa tu cultura. Llegó el momento de juntos levantarnos para contarle al mundo que Cristo viene pronto. Nos veremos en una próxima temporada. Hasta la próxima.